Ingeniero, buenas tardes. No se le escucha, por si acaso, ingeniero. Gracias, Cristian. Buenas tardes con todos. Recién vamos a iniciar la clase, dando tiempo para que todos ingresen. No hay nadie en sala de espera. Recuerden las reglas para la identificación en la sala, en el Zoom. No se vayan a olvidar, por favor. Cristian, dime, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ingeniero, creo que ya pasó la lista, ¿no? No sé, No, por favor. recién vamos a empezar. Ingeniero, listo, listo. Siempre doy 15 minutos de tolerancia a todos para que se vayan conectando y empezamos la clase. O sea, siempre todas las clases, salvo en las exposiciones, Ujú. hay 15 minutos de tolerancia. Así que Sí. espero los 15 minutos y después recién empiezo la asistencia y la clase. Ya, ingeniero, gracias, muy amable. Ok. Empezamos con la asistencia. Alarcón Loaiza Yair. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Albán Flores Ayrton. Presente, ingeniero. Ayrton. Ok. Ayrton ha sido retirado de la clase. Joshua, le haces presente, ya sabes el motivo. Almonte Pari Rogelio. Presente, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Arias Mamani Eglagia. Arias Presente, presente. Ok, Eglagia. Arias Ortega Anthony. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Anthony. Ok. Arias Ortega Anthony ha sido retirado de la clase. Joshua le hace presente, ya sabe por qué ha sido retirado de la clase. Aucapuma Ugarte Luis. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Batallano Chirino Jeff. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Becerra Sequín José. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Benítez Huertas Paolo. Ingeniero, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Báñez Asya Denis. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bravo Rodríguez Eduardo. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Calatayud Ríos Stephanie. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Carrasco Torres André. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Carrillo Perca Nicole. Casaverde González Arnier. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Castro Córdoba Shamil. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Serna Carrión Miriam. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Alcotello Alondra. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Tinta Joel. Condori Panca Cristian. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenas tardes. Condori Villanueva Steven. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Steven, buenas tardes. No asistí a la primera clase. Por favor, activa tu cámara, activa el video y presente con todos. Ahora, profesor. Bueno, a menos que quieras un punto en contra. No, es que ahorita estoy yendo a mi casa. ¿Me podría dar siquiera 5 minutos o 2? Por favor. Bueno, le espero 5 minutos, señor. Si no, tendrá un punto en contra. Sí, ya, gracias. Gracias. Cruz González Cristian. Presente, ingeniero. Cristian, por favor, activa la Sí, cámara. también. Ya. ¿Qué debo de decir? Preséntate, por favor. ¿Has estado en la clase anterior? Creo que has visto algunos cuando se presentaban. Ya. A ver. Normalmente, ¿Se ve? nombre y apellido, sí. Nombre y apellido, de qué escuela eres, de qué filiales eres, en qué ciclo estás y si es la primera vez que llevas el curso, la segunda. ¿Se ve, ingeniero, o no? Sí, se visualiza. Preséntate. Ingeniero, Cristian. ¿se me ve? Ya. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian Joel Cruz González. Soy del 8º ciclo de la carrera de sistemas y es la primera vez que llevo el curso. Ok, Cristian. ¿Qué filial?
Lima. Lima. Ok, Cristian, un gusto tenerte. Ya aquí has pasado esta presentación. Continuamos. Gracias. Dávila Cisneros Sandro. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. De la Torre Guaypar Carmen. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Díaz Vilela Marcelo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Escalante Auqui Víctor. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Esquivel Velázquez Edward. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Vaca Carlos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores Guatuco Johan. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores Ortega Yan. Flores Gandarillas Miguel. Frías Correa Diego. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Galvez Picón Renzo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Renzo, buenas tardes. Tienes pendiente la presentación en video. Por favor, activa tu cámara y preséntate con todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Mi nombre es Renzo Tuneo Alves Picón, soy de la Feria del Norte y curso el 8º ciclo. Primera vez que llevo el curso. Ok, Renzo, un gusto. Muchas gracias. Garrafa Jara Luis. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Girón Calderón María. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. González Pérez Yanela. Guzmán Astete Rickson. Ingeniero, disculpe. Flores Jan, justo mi audio estaba, no sé qué pasaba, por favor, ingeniero. Flores Jan. Flores Ortega Yan. Perfecto. Ok, no hay problema. presente, ingeniero. Buenas tardes. Guzmán Astete. Presente, está. ingeniero. Hernández Urioste Sebastián. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas tardes. Honores Céspedes Carolina. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Guaguazonco Sosa Karen. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Hualca Franco Cristian. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Joaquisto Cori Joel. Guarín Galania Yamila. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Warsaya Acha Darío. Jaquegua Pérez Naisha. Presente, ingeniero. Buen día. Buenas tardes. Joseph Cari Luis. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Malca Dávila Ana. Martínez Rodas Giselle. Buenos días, profesor. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Presente. Mi internet está lento. Malca. Ok, Ana. Muy bien. Gracias. Maita Pérez Amir. Miranda Quispe Ronaldo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Montañez Carrasco Sebastián. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Moscoso García George Crisber. Ingeniero, buenas tardes. Presente. Buenos días. Buenas tardes, George. Buenas tardes. Mosqueira Lafaiz Raúl. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Nolasco Baigorrea Andrea. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Núñez Quintana Smith. Palacios Torriani Estefano. Pastor Ayala Juan. Paucarima Vázquez Kenny.
Pedrosa Salazar, Michael. Ok, Kenny. Pedrosa, presente, ingeniero. Pedrosa Salazar, Jordan. Correcto. Sí, presente, ingeniero. Ok, Peña Quispe, Ángela. Presente, ingeniero, buenas tardes. Peralta Calla, Loren. Presente, ingeniero. Loren. Es retirado de la clase Loren Peralta, ya sabe por qué ya. Joshua le comenta por qué lo retiré a Loren Peralta. Pilco Huanca Paul. Presente, ingeniero, buenas tardes. Perfecto. Quispe Bravo Víctor. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Camir Leonardo. Ramos Balcázar Roberto. Presente, ingeniero, buenas tardes. Roberto. Ok, Leonardo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ramos Balcázar. Ok, está registrado. Reyardo Russo Renzo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Reynoso Marcelo Gerson. Presente, ingeniero, buenas tardes. Rivas Cure Jonathan. Román Saldaña Sebastián. Cianca Ramos Roy. Presente, ingeniero. Suárez Santos Jonar. Acanga Gutiérrez Neisser. Presente, ingeniero. Vallejo Esperante. Vázquez Bullón Ángel. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Velarde López Aday. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Vera Roberto. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Vidarre Álvarez Joshua. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Villafuerte Tinta Alex. Villalba Moscoso Abel. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Yabar Valdivia Mayra. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yauri Padilla William. Presente, ingeniero. Perfecto. Joshua, ya le informaste a tus compañeros por qué lo retiré de las clases, ¿no? ¿O no se Sí, acuerdan de la regla? ingeniero, les informé. Perfecto. Ok. Ingeniero, buenas tardes. Levanten la mano, por favor, para participar. Sí, a ver, Jonar Suárez, dígame. Sí, ingeniero, buenas tardes. Tenía interconectado mi internet. No le escuché bien la asistencia. Ok, señor Suárez, Jonar Suárez, veo que no asistió desde la primera clase. ¿Qué motivo No, sí, sino te falta? que el primer día no llegó la asistencia, creo, completa, y el segundo día me sacó por motivo de renombrar el nombre Ya, del Zoom. perfecto, entonces. Ok, Jonar, por favor, active su cámara y presente. Sí, sí me logran ver, ¿no? Sí, se visualiza. Bueno, buenas tardes con todos, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Jonar Suárez Santos, soy de la filial norte, curso el 8º ciclo y es la primera vez que llevo el curso. Ok, Jonar, un gusto. Ya está activado, entonces ya está registrado. De acuerdo, ingeniero, gracias. Tenemos Condori Villanueva Steven. Dígame, señor Condori. Sí, ingeniero, ahora sí podría presentarme, por favor. Condori Steven, sí, porque está con -1 acá. A ver, active su cámara y preséntese, por favor. Ahí me mira, profesor. ¿Sí se visualiza la cámara? Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Condori Villanueva Steven, soy de la filial sur, es ciclo 8 y es mi primera vez que llevo el curso. Primera vez. Ok, Sí. Steven. Un Gracias, gusto profesor. tenerlo. Gracias. A ver. González Pérez Yanela. Buenas tardes. Se me hizo tarde al regresar del trabajo con el tráfico y justo ya había pasado mi nombre. Ok, Yanela, ya está registrada la asistencia. Gracias. Vamos a ver.
Ok, Joshua, ¿algún pendiente que tengamos de la clase pasada? No, ingeniero, disculpe, más bien respecto a los grupos, no Sí, se han dígame. formado todos y hay mucha gente que quiere entrar a grupos de 10 haciendo grupos de 11. Bueno, los grupos son de 10. 11 no, pues si no van a quedar grupos de 5, 4. ¿Cuántos grupos se hay formados, Joshua? Tengo formados 6, 6 completos. 6 completos y ya tengo el 1 de 11. Hay Faltarían 2 uno, grupos, pues, ¿no? o sea, hay un grupo de 11 que era el que está con Quispe. A ver, comparte por favor lo que tienes para que puedan visualizar todos tus compañeros. Ok, comparto pantalla. Sí, sí. Estos son los grupos. Ya. Mira, en la lista de asistencia que te pasé, pon el número de grupo al costado en la columna en el archivo de asistencia. Yo tengo una columna que había puesto G de grupo y D de delegado. Entonces, pásame esto a esa columna para saber quién es el grupo 1, 2, 3. Pon el número de acuerdo a cómo se ha formado. El de la izquierda 1 y así 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ok, para saber quiénes son los que no tienen grupo. A ver, ¿puedes identificar? Los voy a ordenar ahorita en la lista de alumnos y ya. Sí, para poder identificarlos al final de la clase mejor. Ya, listo. Ok. Sí, ingeniero. Rickson Guzmán, dígame. Guzmán Astete Rickson, levantó la mano. Por el tema de los grupos, ingeniero, no tengo grupo todavía. Coordinen con el delegado, por favor. Participación, ¿en qué grupo? Para que empiecen a formar un nuevo grupo. Ya hice grupos formados, quedan 2. Si no tienen Ingeniero, grupo, esos 2 disculpe. serán asignados de manera aleatoria, pues, ¿no? Sí, Joshua, dime. También le quería preguntar sobre las clases. Me dicen que no se ha subido ninguna. Si verifican el aula virtual, antes de la clase ya están subidos los videos y las clases. Los PPT ya están subidos en el aula virtual. ¿Puedes confirmar, por favor? A ver. Sí, les comparto a tus compañeros. Ok, mientras vas verificando, en la sesión de hoy tenemos que ver, como parte de la sesión de hoy, según el syllabus, vamos a hacer una pequeña introducción a la teoría de proyectos, ¿no? La definición de proyectos de diferentes puntos de vista, qué tipo de proyectos son, hay o existen, y el diagnóstico de la situación actual de una problemática como parte de la formulación y evaluación de proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿Cómo se define un proyecto? Bueno, hay diferentes puntos de vista y perspectivas de acuerdo a la literatura. Por ejemplo, el ILPES, que es el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, el cual nos proporcionó la metodología de marco lógico, nos indica que el proyecto es una actividad de cualquier naturaleza que requiere para su realización el uso o consumo de recursos a corto plazo. Algunos de estos recursos pueden ser limitados. Incluso el ILPES indica que aún sacrificando beneficios actuales y asegurados con la esperanza de obtener en un tiempo mayor, beneficios superiores a los que se tienen actualmente. Como ven, la definición de proyecto para el ILPES tiene un carácter eminentemente social, en el cual focaliza el uso de recursos actuales para un beneficio superior en el futuro. Este carácter que le da el ILPES marca un entorno eminentemente social, orientado al beneficio social que puede dar un proyecto, tanto económico, financiero, pero orientado a la población, al uso de recursos, ahorros, divisas, talentos. Por eso, cuando ustedes estén revisando la metodología marco lógico, vamos a ver cómo esta metodología orienta el enfoque del proyecto, primero a identificar cuál es la problemática, los involucrados, hasta finalizar con la determinación de una matriz de marco lógico que oriente cuál va a ser el resultado final y sus indicadores, la forma de evaluar, ¿no? Si vamos a una definición de carácter financiero, el Banco Mundial
define el proyecto como una propuesta de inversión de capital para instalaciones destinadas a proporcionar bienes o servicios. Este significado, como lo ven tan resumido, tan corto, nos explica la visión económica y financiera de este sector, orientado a que lo visualizan como una inversión de capital, o sea, los inversionistas ven los proyectos como una inversión de su capital del cual dispone para proporcionar bienes o servicios, para que el proyecto proporcione un bien o un servicio y obviamente obtenga una rentabilidad y pueda ser sostenido en el tiempo. El carácter del inversionista se ve claramente en esta definición de proyecto, donde vemos la orientación de la inversión de capital es definida explícitamente en este concepto. Si vamos a la literatura que se recomienda en el curso, según este libro de preparación y evaluación de proyectos de Nassim Zapap, el proyecto es una búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantos, una necesidad humana o deseo humano. La literatura que utilizamos nos orienta a que un proyecto es primero una solución inteligente. No cualquier solución. Puede existir un problema y una solución, sino que tiene que ser una solución analizada, evaluada. Por eso le implica este carácter de inteligente. A un problema de entre los muchos que se plantean de una necesidad humana. ¿Por qué indica un problema de entre los muchos que se plantean de una necesidad humana? Porque cuando enfocamos la identificación de oportunidades de negocio, cuando identificamos la creación de ideas, partimos de que en el contexto social, los seres humanos tenemos necesidades y las necesidades no son satisfechas. Los expertos en marketing definen este concepto como el dolor de mercado. ¿Qué existe como necesidad insatisfecha en las personas, en los clientes, en los consumidores? Y a partir de esta necesidad insatisfecha, de las muchas que existen, planteamos una solución inteligente a este problema. Y una solución inteligente implica una solución analizada, evaluada, consensuada. Para terminar con la definición de un proyecto, si vamos al Project Management Institute, el PMI, que tiene esta famosa metodología para gestión de proyectos con su PMBOK, creo que está en la 7ª edición en este momento, define que el proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio o resultado único. Como ven, el PMI enfoca el proyecto como una gestión temporal, tiene inicio y tiene fin. Para el PMI, un proyecto no es un tiempo ilimitado, siempre tiene que definirse un origen y un final, tiene un espacio, un esfuerzo temporal. Y que este esfuerzo se lleva a cabo para crear producto, servicio o resultado único. ¿Por qué especifica resultado único? Porque también puede darse la creación de un negocio. Entonces, el PMI enfoca esta característica de proyecto porque para su implementación, para su seguimiento y para su definición de éxito, implementa indicadores de satisfacción que tienen que ver con tiempo, calidad, costo. Definiendo esta característica o lo que es un proyecto, pasamos al carácter o el rol de un proyecto. ¿Qué es el carácter o el rol? El punto de vista desde el cual evaluamos los proyectos. Si bien el proyecto puede ser un esfuerzo temporal, puede ser una inversión para producir un bien o servicio, o puede ser el aprovechamiento de recursos finitos, el punto de vista desde el cual se enfoca el proyecto tiene diferentes particularidades y van a definir la forma en que nosotros vamos a plantear la viabilidad, lo cual va a dar su aceptación. Si vemos un proyecto desde el punto de vista empresarial, la decisión final de un proyecto desde el punto de vista empresarial o privado se basa sobre la capacidad de que este proyecto pueda pagar el bien o el servicio y obviamente se obtenga una rentabilidad. Si ustedes van al sector privado, a las empresas, cuando focalizan la realización de un proyecto, el sector privado prioriza primero la rentabilidad del mismo antes que el beneficio social. En cambio, si lo vemos con un carácter social en el sector estatal, el rol de un proyecto del sector desde el carácter social prioriza más bien la atención de una necesidad de una población por las razones públicas o políticas o económicas que se definan de acuerdo al gobierno de turno o a la autoridad de turno. El ejemplo clásico es la construcción de una carretera o un puente. Si ustedes se enfocan desde el sector privado, la construcción de un puente
focaliza la optimización del uso de recursos, la construcción dentro del tiempo, la rentabilidad apropiada, minimizar todas las ineficiencias para asegurar una rentabilidad al inversionista, para asegurar un beneficio y obviamente cumpliendo las características definidas para este proyecto. Pero si vemos la construcción de un puente o una carretera desde el punto de vista social, desde este punto, su objetivo es básicamente la comunicación de una población, quitar el aislamiento que existe de la población o mejorar las vías de acceso para que pueda haber comunicación para el traslado de bienes, para el traslado de personas, para facilitar la comunicación hacia el exterior. Entonces, el punto de vista o el carácter o el rol de un proyecto va a poner parámetros diferentes desde la visión que se le dé, si van desde el sector privado o si van del sector estatal. Entonces, ante un mismo proyecto, ustedes van a encontrar diferentes indicadores para confirmar la viabilidad. Y así como vemos los puntos de vista del proyecto, vamos a ver tipologías que existen de proyectos. Las tipologías clásicas con las cuales se definen los proyectos son tres: proyectos dependientes, proyectos independientes y proyectos mutuamente excluyentes. Los proyectos dependientes, valga la redundancia, como su nombre lo dice, son aquellos que para iniciar necesitan la finalización de un proyecto previo, por eso es su dependencia. Significa que el proyecto previo tiene que realizarse para que pueda continuarse con el proyecto actual. En cambio, en los proyectos independientes, como su nombre lo dice, no requieren la finalización de un proyecto previo para empezarse. Los proyectos pueden realizarse de manera independiente sin necesidad de tener un requisito previo. Cosa muy diferente de los proyectos mutuamente excluyentes, los cuales se ejecutan uno u otro. Por eso viene el carácter de excluyente. En el caso de proyectos excluyentes, son independientes de otros proyectos, pero existen proyectos en los cuales se relacionan y se excluyen. Tal es el caso cuando ustedes evalúen dentro de una organización, dentro de una empresa, varias oportunidades de negocio. Y algunas oportunidades de negocio traslaparán o se sobrepesarán sobre otras. Y el decisor o el líder o el jefe que esté a cargo tendrá que priorizar cuál es el proyecto que debe realizar. Imaginemos que en una planta queremos cambiar la línea de negocio. Queremos producir, en vez de plástico, tenemos que producir ahorita papel. Y tenemos solamente la limitación del espacio. Pueden haber dos oportunidades de negocio, producir papel o producir plástico. No se pueden producir ambas al mismo tiempo. Estos proyectos, por ejemplo, son un caso de proyectos excluyentes, o sea, es uno o el otro. Proyectos dependientes son aquellos casos, por ejemplo, que para hacer el almacén primero hago la planta, porque tengo que construir los productos que voy a almacenar y requiero primero que se haga la planta. O, por ejemplo, para hacer la banda transportadora que lleva los productos de la planta hacia el almacén, primero obviamente tengo que tener el almacén, porque si no tendría una banda transportadora que no llegaría a ningún lado. No sé si ustedes han visto el caso para tomar a colación el proyecto, este puente de Maynas, creo que es el puente en Iquitos que se ha hecho últimamente. ¿Alguien conoce? ¿Ha visto la noticia de este puente? ¿Qué me pasaron el dato? El puente Nanay, ¿no? ¿Alguien ha escuchado del puente Nanay? Y ya se inauguró, ya está abierto incluso. ¿Nadie? A ver, ¿alguien ha escrito en el chat? Nadie ha escuchado. Pongan las noticias ahí, pongan en Google puente Nanay. ¿Qué ha pasado con el puente Nanay? También vemos la tipología de proyecto de acuerdo a la finalidad del estudio. Según la finalidad del estudio, los proyectos se pueden clasificar como proyectos enfocados de acuerdo a la rentabilidad del mismo, de acuerdo a la rentabilidad del inversionista o de acuerdo a su capacidad de pago. ¿Qué significa esto? Según la finalidad del estudio, los proyectos pueden verse como proyectos enfocados a obtener rentabilidad por sí mismos, proyectos enfocados a darle rentabilidad al inversionista, al que va a proporcionar el capital, o proyectos enfocados a poder tener capacidad de pago para el financiamiento, para los bancos. Y si vemos, según el objeto de la inversión, los proyectos se pueden clasificar en proyectos que crean un nuevo negocio, una nueva empresa, un nuevo emprendimiento, parten desde cero, o proyectos que modernizan, amplían un negocio existente.
tales como los proyectos de outsourcing, de ampliación, de abandono, de internalización, de reemplazo. Proyectos de outsourcing normalmente... Jair dice que está en su etapa final. ¿Han visto que el puente Nanay, averigüen bien las noticias, finaliza en una chacra? El puente Nanay une Iquitos con una chacra, donde no hay carretera. Hay una noticia que salió hace poco. Lo dicen bien. Bueno, hablando de los proyectos de modernización, tenemos proyectos de tipo outsourcing, tipo ampliación, tipo abandono, tipo internalización o reemplazo. Cada uno de estos proyectos utiliza un negocio existente. O sea, utiliza un emprendimiento o una empresa que ya existe. El outsourcing viene a ser la tercerización de algunas actividades. La ampliación, como su nombre dice, y vamos a verlo acá, la ampliación, la habilitación de nuevas capacidades, características de la empresa. El reemplazo, la internalización o el abandono. ¿No? El abandono, por ejemplo, el cierre de una parte de una unidad de cirugía reconstructiva, si tiene mucha capacidad ociosa, estamos abandonando. ¿Alguien tiene un ejemplo de un proyecto de tipo abandono? Leonardo, ¿qué ejemplo tienes? Digamos, en un hospital brinda el servicio de un tipo de casa que no ha conocido y que ve que no es rentable. Puede hacer un proyecto de abandono para enfocarse. Sí, claro, una rentabilidad es uno de los orígenes por los cuales abandonas un proyecto, ¿no? Estás produciendo y como no tienes rentabilidad, tienes capacidad ociosa, como dice el ejemplo, pues tienes que abandonarlo, o sea, dejas de hacer. Recuerden que el abandono es dejar de hacer lo que se venía haciendo. Un ejemplo clásico que también tenemos en proyectos de abandono son, por ejemplo, los planes de cierre de mina. Si ustedes saben, según la legislación actual, toda mina, cuando ya tiene su periodo, cuando está cerca de su periodo de finalización, tiene la obligación de presentar un plan de cierre. ¿Cuál es el plan de cierre? El plan de cómo va a remediar todos los pasivos que recibió y dejarlos en el mismo estado mejor después de que finalice toda su operación. Significa que toda mina, al finalizar su negocio, o sea, al finalizar su operación, tiene que dejar todos los pasivos, digamos, todo el valle, todo el río, todo el cerro, todo, como lo dejó o en mejor posición, una vez finalice su explotación. Es por eso que hay muchas discusiones con respecto a esto, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Joshua, por favor, al señor Leonardo Quispe, considérale un punto adicional para la siguiente práctica, un punto adicional. Toma nota, por favor. Sí. Muy bien. Leonardo, ya puede bajar la mano. Y en la PPT anterior, cuando hablamos de la visión del inversionista, la rentabilidad del inversionista, la rentabilidad del proyecto, hay que tener claro que muchos proyectos pueden realizarse con financiamiento y depende del inversionista si éste puede asumir toda la inversión del proyecto o también los que generan el proyecto, los que dan el proyecto pueden asumir la misma o les conviene una opción de financiamiento. En el ejemplo que estamos viendo, un proyecto planteado ofrece un flujo inicial de menos $1,000, que significa que vas a invertir $1,000, y una vez finalizado ofrece retornar $1,120. Si lo vemos desde el punto de vista económico, este proyecto ofrece un incremento. Si tú colocas $1,000, al final del año o al finalizar el proyecto, te da 1,120. Tienes un incremento de $120 en tu patrimonio. Si, por ejemplo, fuera un inversionista y el inversionista no tuviera la capacidad de asumir todo el proyecto y buscara un financiamiento, un préstamo con un banco, un organismo financiero, si el banco le prestara $800 a una tasa del 8%, el inversionista va a colocar una inversión de $200. Si lo ponemos en el cuadro como se muestra abajo, como el banco presta $800, el inversionista tiene que colocar 200. Al final del año, cuando se retornan los 1,120, tenemos que pagarle al banco sus $800 y pagarle los intereses que nos cobra. ¿Cuánto nos cobra de intereses el banco? $800 al 8% son $64. Significa que al final del año nosotros devolvemos los $864, $64 de los 120 como incremento. Por lo tanto, si nosotros pusimos 200, al finalizar el año nosotros vamos a obtener $256.
Si vemos, el incremento de nuestro patrimonio ha sido solo de $56. Si lo ven desde el punto de vista económico, hemos recibido menor ganancia que es si hubiéramos invertido los $1,000. Pero si evalúan las tasas, el proyecto ofrecía, si invertías todo, una tasa de 12% de rentabilidad. Sin embargo, como hemos prestado al banco, el banco nos ha cobrado 8%. Y al comprobar lo que hemos recibido, si comparamos este $56 solo de los $200 que hemos invertido, nosotros como inversionistas estamos obteniendo 28% de retorno. ¿Qué significa eso? Que muchas veces los proyectos es mejor buscar un financiamiento que tenga una tasa menor a la tasa ofrecida de rendimiento del proyecto para que podamos tener nosotros como inversionistas una mayor rentabilidad. Esto pasa en varios proyectos, pero no todos los proyectos pueden darse esta capacidad de financiamiento, ¿no? Sería bonito que los proyectos puedan financiarse todos más del 50%, pero para convencer a una entidad financiera que nos proporcione este financiamiento, ahí es donde aplicamos la formulación y evaluación de proyectos. ¿Qué rentabilidad vamos a asegurar? ¿Qué estudios garantizan eso? ¿Qué estudios de mercado? Recuerden que muchas veces los números soportan todo, el papel soporta todo. Ustedes pueden agarrar, llenar un papel y decir que el proyecto le va a dar 200% de rentabilidad. Pero si no sustentan eso con un estudio de mercado adecuado, con un análisis de operación adecuado, con una determinación de costos adecuada, obviamente ninguna entidad financiera les va a aceptar el financiamiento. Esta gráfica que muestro a continuación es una gráfica que siempre me gusta colocarla al momento de desarrollar un proyecto. Hay muchas características o prioridades que nosotros tenemos que dar en los proyectos. Y esta gráfica nos refleja el común de los casos, ¿no? ¿Cómo quieres tu proyecto? ¿Rápido, barato, bueno o gratis? Si quieres rápido y barato, normalmente rápido y barato, o sea, quieres que se haga en menor tiempo, no quieres invertir lo suficiente, por lo general será un proyecto mal hecho e incompleto. Si quieres rápido y bueno, por lo general el proyecto tiene que ser bien pagado, porque si tú estás exigiendo a un contratista o tú quieres hacer el proyecto en el menor tiempo posible, obviamente tendrás que invertir más para que puedas tener un proyecto exitoso. Por lo general, un proyecto rápido y bueno debe ser un proyecto bien pagado. Y un proyecto barato y bueno nunca podrá ser rápido. Bueno y barato no podrá ser rápido. Puede ser bueno, puede ser barato, pero obviamente puede tomarse su tiempo. Es aquí los que prestan, los que concesionan o que tienen que dar facilidades, ¿no? Yo te voy a hacer este proyecto, pero dame mi tiempo. Y te voy a cobrar barato, pero dame mi tiempo. Un proyecto rápido, barato y bueno, por lo general dice que es una utopía, pero la formulación y evaluación de proyectos nos orienta a que si consideramos correctamente los indicadores, podemos lograr esas tres características o estos tres atributos. Y si vamos al proyecto gratis, rápido y gratis es una estafa. Bueno y gratis, hágalo usted mismo. Y bueno, rápido y gratis, obviamente, es algo inexistente. Ahora, para identificar las oportunidades de negocio que vamos a desarrollar durante este curso, primero tenemos que partir desde el dónde estoy. Según la formación y evaluación de proyectos, normalmente algunos se enfocan que la formación y evaluación de proyectos debe ser sobre proyectos que ya existen. Pero como el proyecto muchas veces tiene que definirse, esta parte de identificar la situación actual de una problemática es parte también de la formulación de proyectos y se involucra dentro de esto. Si revisan la bibliografía, en la página 63, podrán identificar que parte de la identificación actual de una problemática involucra este curso de formulación y evaluación de proyectos. Entonces, debemos partir de dónde estoy para definir la situación actual o la problemática actual. Cuando ustedes presenten sus ideas de negocio, tenemos que ubicarnos cuál es la situación actual para implementar esta idea de negocio. Y a partir de eso, definir hacia dónde quieres llegar. Con un horizonte de 5 años, 10 años, 2 años. ¿Dónde quiero estar dentro de 5 años solucionando esta problemática? Y lo que vamos a desarrollar para llegar desde el punto de partida hasta el punto final
El cómo vamos a llegar va a definir todas las actividades, todo el plan estratégico, todo el proyecto que se va a elaborar. Es así que para diagnosticar la situación actual de una problemática, se plantea identificar 5 niveles de dónde estamos. Cuando ustedes identifican una oportunidad de negocio, debemos identificar desde el nivel macro al micro, desde la posición externa, desde el punto de vista externo hasta el punto de vista interno, cómo es la problemática actual, cómo está esta posible solución que planteamos hacia una necesidad de un cliente o de un consumidor. Primero debemos identificar el contexto internacional. ¿Cómo es vista, cómo es atendida esta problemática en el contexto internacional? ¿Qué otras oportunidades qué otros países, qué otras realidades, qué otras culturas ya han solucionado esta problemática? ¿Cómo la han solucionado? Desde el ámbito religioso, social, político. ¿Qué efectos o qué particularidades se han considerado para dar su solución? ¿Qué realidades ha implementado o ha atendido? Después de analizar la idea del contexto internacional, pasamos al nivel 2, que es el contexto local. ¿Cómo es vista en nuestro país, en nuestra comunidad? Desde el contexto político, económico, social. ¿Cómo nuestra población hace el consumo de un producto? Si quisiéramos, por ejemplo, implementar el consumo del camu camu. El camu camu. ¿Cómo es visto primero a nivel internacional? ¿Es visto como un producto aceptado? ¿Hay tendencia de productos originarios? ¿Productos altos en vitamina C? Después lo ubicamos en el contexto local. ¿Es consumido en nuestro país? ¿Tiene consumidores? ¿Tiene clientes? ¿Es posible producirlo con una cantidad de demanda suficiente para atender la demanda suficiente? ¿Qué obstáculos y oportunidades identifico en el contexto local? A nivel político, ¿qué facilidades del gobierno? A nivel social, la población permite. Existen bastantes agricultores dedicados a este producto. Y vistos el nivel 1 y 2 del contexto internacional, el contexto local, pasamos al nivel 3, que es los stakeholders de esta. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Quiénes participan? Desde los productores hasta los consumidores y los canales intermedios. Si hay legislación involucrada, si hay competencia que puede perjudicar el desarrollo de nuestra oportunidad de negocio. En el nivel 4 evaluamos los submercados y en el nivel 5 evaluamos la empresa misma. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro producto, nuestro servicio? Cuando evaluamos en el nivel 4 los submercados, tenemos que ver los competidores, el segmento de consumidores, los canales de distribución. ¿Cómo vamos a distribuir? ¿Cómo vamos a atender? ¿Cómo vamos a consumir la materia prima? ¿A través de qué canal vamos a hacer llegar nuestro producto o servicio? Esto es una introducción, este diagnóstico de la situación de una problemática es una introducción a todo lo que vamos a desarrollar durante todas las unidades del curso. En la unidad 2 vamos a ya desarrollar en profundidad la parte del estudio de mercado, involucra también el análisis Pestel, el análisis de las 5 fuerzas de Porter, que nos van a identificar el mercado consumidor, los canales de distribución y todo lo demás. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta al respecto de lo que hemos avanzado? Bueno, si no hay preguntas, entonces empezamos ya con las ideas de negocio. Los grupos, a ver, Roberto, dime. Roberto, ¿cuál es tu pregunta? Ingeniero, Roberto, ¿me sí, escucha? dime. Recién se escuchó, Roberto. Ingeniero, Ahí se te escucha, Roberto, dime. ¿qué pasaría si a pesar de todo el estudio de que se debe realizar, aún así mi proyecto no tiene la pegada que yo creo necesario tener? ¿Cuáles serían los pasos para poder, o sea, no perder todo mis productos en ventas? Todo tu producto en ventas. Lo que pasa es que, bueno,
A ver, tenemos varios ejemplos, como el caso de Moradita, ¿no? Moradita hizo un buen estudio de mercado, la Moradita de Inca Kola, no sé si saben, es un ejemplo de lo que pasaría. ¿No? Moradita, por ejemplo, hizo un correcto estudio de mercado, hizo focus group, hizo investigación y lanzó su producto. Lanzó su producto con una expectativa de crecimiento y de aceptación, pero no pegó. Cuando un producto no pega, a pesar de haber hecho un estudio de mercado y has tenido cifras proyectadas por diferentes características que pueden ser, tú tienes dos decisiones. La decisión de abandonarlo o la decisión de reformularlo. Y reformularlo plantea reestructurar el proyecto, o sea, o sigues haciendo lo mismo o cambias el producto. Si, por ejemplo, has invertido en hacer un jugo, por ejemplo, en los que produjeron la Moradita, se han invertido en hacer la Moradita y no pegó, para no perder toda la inversión, pueden plantear hacer otro producto similar, ya no la Moradita, pueden hacer de repente agua, donde aprovechan la planta, aprovechan los envases, aprovechan los insumos que tenían y cambian el producto. Entonces, por lo general, cuando un proyecto fracasa, a pesar de haber hecho toda la formulación y evaluación, el planteamiento es poder reaprovechar los insumos o los recursos que se tienen, haciendo un producto sustituto, un producto similar. Pero bueno, eso es desde el punto de vista, ¿no? Si es conveniente invertir en otro producto o de repente abandonarlo puede ser lo mejor. Lo que busca la formulación y evaluación de proyectos, cuando hacemos todos los análisis, desde la metodología marcológica, el estudio de mercado, la evaluación técnica, busca plantear, poder cubrir todas las posibilidades de fracaso de un proyecto y poder identificar correctamente los patrones. Por eso cuando, por ejemplo, hacemos la evaluación de un proyecto, tenemos escenarios optimistas, pesimistas y el escenario promedio. ¿Qué pasa en un escenario optimista? ¿Qué pasa en un escenario pesimista? Los proyectos que fracasan y fracasan en demasía, probablemente pecaron de muy optimistas, o sea, usaron un escenario muy optimista y obviamente invirtieron demasiado con la esperanza de que iba a ser, ¿no? O de repente pudieron haber tenido un mal estudio de mercado, pero las posibilidades existen, ¿no? También el mercado cambia, ¿no? Por ejemplo, la pandemia fue un factor externo que nadie contempló y muchos proyectos, a pesar de estar bien diseñados, bien elaborados, fracasaron porque hubo cuarentena mundial. Se cerraron todas las operaciones y ante eso obviamente no había forma de pronosticar esto en una formulación o evaluación de proyecto. Entonces mi comentario ahí, señor, cuando tenga usted un fracaso, puede decir dos cosas. O abandona el proyecto para minimizar la pérdida, porque es también una posibilidad, abandonar el proyecto y minimiza la pérdida vendiendo todos los activos, o reformulas el proyecto creando un producto similar para aprovechar la capacidad que has creado, ¿no? Los recursos, los materiales, el personal. Ingeniero, muchas gracias. Obviamente, reformular implica volver a hacer la formulación y la evaluación del proyecto, porque no solamente vas a cambiar el producto, sino tienes que hacer un producto que te garantice también una demanda, una aceptación y todo lo demás. Lo que pasaría con la reformulación, si es que, por ejemplo, ya has invertido, es que todo lo que se ha invertido es costo hundido. Y ese costo hundido ya no lo debes considerar en la siguiente formulación del proyecto. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver más de costos hundidos en la parte financiera, pero es una introducción. Bueno, señores, entonces Joshua, nos queda más o menos, bueno, ya 12:49, tenemos clase hasta la 1:15. Hasta la 1:15, ¿pudiste identificar, Joshua, los que no tienen grupo, por favor? Ingeniero, me mandaron ahorita otro grupo, sería el grupo 7, lo estoy ahorita terminando de poner, porque ya puse hasta los 6 grupos y ahorita estoy terminando de poner el grupo 7 y ahí voy a identificar cuáles son los que no tienen. Ya, pues si tienen grupo 7, todos los que no tienen es el grupo 8, así de sencillo, Joshua, porque no vamos a formar dos grupos más. Claro, sí, sino todos que están completos, en el los que grupo no han estado en el 7 grupo faltaría uno, porque me lo dieron de 9 ese grupo. Ah, ya, entonces públicalo para que el grupo 7, a ver si alguien se quiere unir, porque si no, todos quedarían en el grupo 8 ya.
Grupo C, Ya, los listo. 8 serían los que no han coordinado nada. Ya listo, ingeniero. Ok, entonces, dando las pautas, para la siguiente clase, vamos a discutir, cada grupo tiene que traer 3 ideas de negocios, 3, 2, 1, la idea de negocio que tengan, y la vamos a discutir. Y para la siguiente clase vamos a aplicar este análisis de la problemática actual desde los 5 niveles, ¿no? Desde el contexto internacional, desde el contexto local, los stakeholders externos, los submercados y la empresa cómo va a desarrollar el producto. Entonces, para la siguiente clase va a ser eminentemente práctica, donde vamos a elaborar el análisis de la situación actual de una problemática. Ok, entonces yo le dejo este momento, ya publica por favor, Joshua, los que quedan, que serían el grupo 8. Públicalo, me mandas un correo y les dejo este tiempo para que ustedes puedan seguir organizándose. Si no hay más preguntas, voy a finalizar la grabación.